Aquí llama la atención, como bien nos comentas, pues digamos, esta cadena de acontecimientos muy cercanos entre sí, el asesinato de este líder de la comunidad, Froilán de la Cruz, Lorenzo Froilán de la Cruz, y prácticamente unas horas después, esta resolución del Tribunal Agrario. Por eso te preguntaba de esta posible conexión, si hay alguna, si se presume de esta conexión, porque no sería raro identificarlo pues como una embestida en contra de esta comunidad, sobre todo tomando en cuenta pues que ha sido una práctica común en muchas de estas comunidades, mi querido Sósimo, el contubernio entre autoridades y el crimen organizado, el contubernio entre autoridades y los poderes fácticos regionales para desplazar, para apoderarse de las comunidades, de los sitios, principalmente como estos, que tienen un potencial no solo turístico, sino también estratégico en términos de trasiego de los enervantes en esa región. Y me pregunto si la autoridad federal, la autoridad estatal, están al tanto de este foco rojo, de esta circunstancia que parece ir configurando un asunto de dificultad social. Pues sí, es decir, sí, Luis Guillermo, pues no sabemos, por ejemplo, si esté a tanto el gobierno federal, pues y si no es momento, pues de que lo esté. ¿En qué sentido? En el que no es la única comunidad que está en una situación muy complicada ahí, toda la costa, Nahua, es decir, los otros pueblos que son vecinos a la propia Ostula. Recordarás el caso de Aquila, con cuántos muertos también. Es el mismo problema, es el mismo problema. El otro es el de El Coire y la otra comunidad se llama Pomaro. Estas cuatro, pues prácticamente están bajo un asedio que ya dura pues varios sexenios, porque en efecto no empezó aquí. De hecho, cuando nosotros empezamos a reportear este asunto fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando prácticamente se vino una andanada del crimen organizado muy fuerte sobre estas comunidades, y que parecía que había un permiso para pues quitarles a las comunidades sus territorios, y una andanada también de procesos judiciales para quitárselos ahí en los tribunales agrarios. Y pues parece un cuento de nunca acabar, en el sentido de que estas comunidades han ganado los juicios, ganan los juicios, y siempre queda algún resquicio por el que meses o años después vienen a volver a reclamar algo que parecía que ya era una cosa juzgada. Entonces, es algo que vienen ya trayendo desde hace tiempo. Y señalarte, Luis Guillermo, que ha habido asesinatos muy crueles que han lamentado mucho la propia comunidad allá en Ostula, y no solo la propia comunidad de Ostula, sino integrantes de otros pueblos también en resistencia, sobre todo aquellos que están alrededor de el Congreso Nacional Indígena. Recuerdo, por ejemplo, el asesinato de J. Trinidad de la Cruz, un hombre mayor, uno de los abuelos de esta comunidad, una persona sabia, que tuvimos la oportunidad de platicar con él y de que nos guiara en alguna de las veredas precisamente de esta comunidad, en las tierras de esta comunidad, porque no solamente es la mera playa de Xayacalan, sino que pues son varias, son 700 hectáreas las que están ahí en disputa. Y tuvimos la oportunidad de recorrer varios lugares, varias encargaturas, como le llaman ellos, a estas pequeñas poblaciones que dependen de un centro, en este caso Ostula, es el centro, la cabecera, y tiene otras pequeñas comunidades alrededor. Tuvimos la oportunidad de acompañarnos, y de manera pues muy desafortunada, pues fue asesinado después por integrantes del crimen organizado, ahí otra vez del narcotráfico. Y me parece que lo que está ocurriendo en Ostula, Luis Guillermo, es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos prácticamente al crimen organizado, a un cártel del narcotráfico, haciendo labores prácticamente de contrainsurgencia, otra vez, como la época de la Guerra Sucia, esto por razones distintas a las de entonces, porque le están disputando el territorio a estos campesinos, a estos comuneros nahuas, por un lado, y por otro, porque ellos están tratando de apoderarse de rutas
de trasiego de, no solamente en este caso, pues sí, de cocaína, de metanfetaminas, ya en menor medida de marihuana, sino incluso también trasiego de armas. También lo que ya ha ocurrido con estas rutas es de trasiego de personas migrantes, trata de personas. Entonces, pues son negocios muy fuertes que tienen estos grupos del crimen organizado y por eso no cejan. Ahora, lo sorprendente también me parece, Luis Guillermo, es la propia determinación de la comunidad, que con todo y esta suerte de, pues ya de asesinatos, de acoso que hay, tienen una vida comunal tan fuerte, que pues les ha llevado a organizarse y a generar una policía comunitaria, una guardia comunal, y que aunque no tenga, por supuesto, los pertrechos que tienen enfrente, pues tienen la legitimidad y también son muchos, porque es prácticamente todas estas comunidades participando de estas guardias comunales. Entonces, gracias a eso es por lo que han podido resistir. Pero sobre todo decíamos, pues gracias a que tienen una vida comunal muy importante que es heredera precisamente de su pasado prehispánico y su presente indígena.